Vamos, ahí está. Bueno, no sé dónde me quedé. 1820. No, No, estamos hablando de lo de las revoluciones. Para mí, sigue habiendo, profe, que esto le quería decir, sí, una cuestión ideológica e inclusive conceptual. ¿Por qué? sí, Estamos hablando de la Revolución de Mayo que tuvo determinadas características, y si es revolución o no. ¿Y qué tenemos para comparar? A ver, podemos comparar la Revolución Cubana, podemos comparar la Revolución Rusa, podemos comparar la Revolución Francesa. Revoluciones sangrientas donde se da vuelta a todo, se dan vuelta a los estamentos, donde corre sangre, etc. acá Ahora también también corre hablamos, sangre, ¿eh? pero ahora, sí, pero hablamos de una revolución industrial, por ejemplo, donde hay toda una revolución y un movimiento que tiene que ver con lo económico. Hablamos de revolución neolítica, que no Sí, se da de un momento a otro, sino que también sí. es un proceso. Entonces, nos tenemos que plantar sobre una definición, primeramente, de a qué le decimos o no revolución. Bueno, revolución es una categoría de análisis, por empezar. La palabra revolución viene de la economía, de la astronomía. Se toma una palabra de la astronomía, o sea que es algo totalmente creado artificialmente, ese concepto. Para poder explicar, esto nos pasa siempre, es decir, de pronto nosotros apelamos a un significado concreto para describir hechos profundamente abstractos. Entonces, justamente tomamos esta palabra, esto es como cuando hablamos de la trama. La trama no es una trama, la trama es un pedazo de tela. Pero yo tomo esa metáfora, porque esa metáfora me permite comprender lo que quiero decir. En este caso, se tomó esa palabra para, en las ciencias sociales, tratar de explicar un fenómeno que se estaba produciendo y que a lo largo del proceso que esa trayectoria llevaba, por eso miren qué interesante, porque se toma un término de la astronomía que recorre una trayectoria. Entonces, a lo largo de esa trayectoria, encontraban que había transformaciones que no volvían atrás, ¿verdad? Ahora, no necesariamente esas transformaciones tienen que ser totales. Por eso se habla en realidad de un cambio de estructuras. De estructuras. ¿Y qué son las estructuras? Las estructuras son el armazón, ¿verdad? De un proceso. Si yo estoy hablando, por ejemplo, fíjense, vamos a abordarlo, vamos a ser bizarros. Vamos a abordarlo desde la trialéctica, que nadie lo hace, ¿no? La espacialidad. Pensemos en la espacialidad, ¿sí? En los espacios. Los espacios habían sido espacios que, de alguna manera, algunos estaban vacíos y fueron ocupados por, por conquistadores al principio, por mestizos después, que fueron construyendo una ¿cómo puedo decir? Fueron construyendo una historia de vida en esos espacios, que hace que se compenetren con ellos. Cuando vos estás reclamando autonomías provinciales, en realidad no estás reclamando una autonomía política a lo mejor, ¿eh? Esa gente lo que está reclamando es que, che, estamos acá, esto es nuestro. Hay un trabajo que yo les voy a dar de Corigliano, que trae unas palabras, no me acuerdo, creo que eran de Echeverría, que dice, para el paisano, la nación era el pago donde vivía, porque era todo lo que conocía. Ese es el espacio vivido. Entonces,
esos espacios traían de alguna manera tramas muy diversas, muy diversas. No es lo mismo la gente que vivía en Salta, que los españoles construyeron una situación social profundamente estratificada y desigual. Lo mismo de alguna manera pasa en Tucumán, que a lo mejor en Buenos Aires, que había una mayor ductilidad en la sociedad y también en esos espacios, donde pasaba gente, después de que fue puertos de esclavos, donde llegan los esclavos y pasan de un lado al otro, ¿verdad? Entonces, indudablemente, ¿qué pasó en esos espacios? Bueno, en esos espacios, de pronto desde Buenos Aires le están diciendo, bueno, ahora van a depender de las Provincias Unidas de Sudamérica, le dice desde el Congreso de Tucumán. ¿No es cierto? Somos independientes. ¿Qué es esto de las Provincias Unidas de Sudamérica? ¿Qué tengo que ver yo desde mi lugar chiquitito acá? ¿Qué tengo que ver? Por eso van a venir todas las luchas desde el litoral, después los caudillos, muchos de los caudillos también se van a aprovechar de estas cosas porque, o sea, es tan compleja la situación, pero vamos a suponer el tipo genuino, honesto, que vive ahí, que ha construido ese lugar y que para él es su patria. Entonces, seguramente si el realista quiere dominar eso y el otro le está diciendo, no, porque los españoles, bueno, bien, perfecto, voy a defender mi espacio, voy a defender ese espacio vivido. Pero también estoy defendiendo cuando va en el centro de Tiahuanaco, Castelli está declarando la igualdad de los indios, la supresión del tributo, es profundamente simbólico lo que está haciendo. Y aparte eso es un hecho revolucionario. Claramente revolucionario. Claramente revolucionario. ¿Cuánto de eso queda? Bueno, claramente la mitia del Yanaconajo no se dio más. Que los indios fueron iguales todavía lo estamos pensando. Pero no le echemos la culpa a Castelli. Castelli dio un paso adelante. Si nosotros no podemos seguir con ese paso, empecemos a replantearnos nosotros lo que estamos haciendo. No le echemos la culpa a Castelli o a Moreno. Entonces, ¿fue una revolución eso? Sí, por supuesto que fue una revolución. Ahora, ¿hasta qué punto le tiramos tierra encima o seguimos adelante? Bueno, hagámonos cargo, chicos, de nuestro lugar y del lugar que tuvo la gente después. Esto es lo que estamos planteando. Y por eso no es fácil. Se dio en todos lados. ¿Cómo? Se dio en todos lados igual. Simón Bolívar tuvo la misma problemática, o sea, se apoyó en los matuanos que eran toda la gente de la aristocracia, y se dio cuenta que esa revolución en un diván no servía, porque le estaban diciendo, bueno, ¿cuándo se va la audiencia para nosotros tomar el cargo? Entonces se dio cuenta que... Bueno, pero lo tenía Simón Rodríguez, que no es pavada. Es decir, ahí tenés el valor que tenía la educación en gente que de alguna manera se había embebido de la Ilustración. No es casual lo que pasa. Entonces, es muy importante esto, porque, a ver, a veces nosotros para entender solemos hacer un reduccionismo y decimos, bueno, pero al final, antes estaban los españoles, ahora están los ingleses en el comercio y es lo mismo. Bueno, sí, está bien, pero a ver, para aquel de la plebe, que de alguna manera pudo tener un lugar que no tenía, o de alguna manera esos indios que estaban pagando un tributo y que de pronto se lo sacaron, ahora vos me decís, lo siguieron sometiendo, y sí, seguramente, porque las relaciones de asimetría no se destruyen solamente con una ley, pero la ley es un avance. No podemos
digamos, desconocerla. La ley es un avance. El pensarlo diferente es un avance. Es decir, me parece que es acá donde tenemos que abrir de alguna manera nuestra posibilidad de mirar, ¿no? Por eso decimos que si uno abre la mirada y mira todo junto, mira la espacialidad, mira la socialidad, mira la historicidad, mira esas experiencias, bueno, pero ¿qué le pasaba a esa persona? ¿No? ¿Cómo lo estaba viviendo? Esas mujeres que van y luchan y se van detrás de sus amantes, está bien, irán por causas emocionales, también, pero también hay otras razones. Entonces, me parece que si yo simplifico el proceso, no lo voy a entender. En cambio, si yo voy despacito, no quiero toda la revolución, yo quiero una definición, sí, yo puedo tener una definición, pero a lo mejor de esa definición no tengo todo lo que yo quisiera, pero tengo un pedacito de cada cosa. Ahora, ese pedacito de cada cosa, lo que me demuestra es que yo tampoco tengo una revolución. O sea, los otros hicieron esto, ¿y yo qué hice? ¿Cuál es mi lugar en ese proceso revolucionario? Eso es lo que yo me pregunto. Por eso les digo que la historia va al pasado, pero porque me interesa el presente, porque si no, lo único que hago es una repetición de sucesos sin ningún tipo de relevancia actual. Entonces, ¿cómo le va a importar eso al chico? ¿Cómo le va a importar? ¿Por qué le va a importar? ¿Por qué? ¿En qué le cambia su vida? Si yo tenía chicos que juntaban basura para comer en el Seance, ¿qué le cambia si yo no le planteo una transformación? Yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar, que yo tenía un curso, el peor de la clase, entre comillas digo el peor, porque yo no lo consideraba el peor. Pero lo terminaron echando. Lo terminaron echando porque se corta siempre por lo más débil el hilo, ¿no? Lo terminaron echando porque yo no me enteré, sino probablemente muy otras hubieran sido las situaciones. Estábamos jugando, digo yo, a la Revolución Francesa. Tenían que hacer la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y la verdad es que yo dije, es un embole esto, ¿qué se lo van a aprender? ¿Qué van a hacer? Entonces armamos los tres estados, uno era la monarquía, la nobleza, otros era el clero, otros eran el tercer estado. Y el pibe por supuesto, estaba en el tercer estado. Y entonces cuando empezaban a decir cada uno lo que quería, el pibe gritaba, nos estamos cagando de hambre. Y sí, el tercer estado, de las últimas de las capas sociales estaban cagando de hambre. O sea que entendió la Revolución Francesa, porque a él le estaba pasando lo mismo. Entonces podía entender qué le pasaba a ese tipo, que realmente se estaba cagando de hambre. Entonces esto es lo que de alguna manera puede ser revolucionario. Que él entienda que no está bien cagarse de hambre. Y que a lo mejor la revolución tuvo que ver con eso. A lo mejor se siguió cagando de hambre, pero tuvo conciencia de que eso no estaba bien. Y que de alguna manera había que cambiar esa situación. Esto es lo revolucionario. Y ahí entonces paso a pensar qué lugar tiene el sujeto en esa trama histórica de la historicidad, en este espacio en que vivo, en este sector social en que me encuentro. ¿Cuál es mi lugar para modificar esa situación y para concretar esa revolución? Porque si no es muy fácil decir, no fue revolucionaria, porque en realidad las estructuras económicas se mantienen, porque es verdad,
los terratenientes siguieron acumulando propiedades y las burguesías comerciales no respetaron a los sectores subalternos. ¿De dónde lo digo yo esto? Desde un departamento en Puerto Madero. Déjense de joder. Entonces, acá es donde está el cambio. En verdad, ¿de qué lugar estamos hablando? Esto es lo que yo entiendo. También, profe, como lo que pasó en Perú también, ¿no? En el que les costó aceptar una independencia. No entendían el sentido. Es que no lo entendían, es que ahí hay grupos que no les conviene la independencia, están luchando por seguir manteniendo sus privilegios. Anda a decirle a los señores de las provincias de hoy que tienen que abandonar sus privilegios. No, hoy decístelos, hoy. No en aquel. Bueno, es lo mismo lo que les estaba pasando. Es igual. Esto es lo que hay que tratar de desentramar, chicos. Es decir, cómo entendemos el proceso revolucionario, pero cómo lo entendemos a lo largo de todas sus variables. Y si dentro de los sectores sociales hubo un cambio. Yo realmente creo que lo hubo. Que nos hubiera gustado que ese cambio fuera más profundo, por supuesto. Pero no podemos negar que lo hubo. Porque claramente el país no fue el mismo. Lamentablemente, hoy... También está en la mirada de los autores que uno lee, ¿no? Cómo se lo plantea el hecho hasta llegar, o sea, si le damos a los chicos la revolución como me la dieron a mí, ponete, como un hecho aislado, fuera de un contexto, es como, bueno, pero si se lo damos con todo lo que usted nos está contando, con todo lo que estamos viendo, es como que es un proceso que llevó demasiado tiempo, demasiada lucha. O sea, es un acto revolucionario, la verdad que sí. Es un acto. Yo realmente creo que la transformación fue una transformación revolucionaria, que probablemente se quedó a mitad de camino en muchas cosas, también es verdad. Pero bueno, la hegemonía también se defiende. O sea, profe, yo creo que es difícil hoy explicarle a un pibe ese sentimiento revolucionario y hacia dónde llevó. Las noticias que pasan hoy en día, esa comparación con el pasado y el presente. A mí me pasó que cuando escuchaba al gobernador de Formosa no dejando entrar bueno, a su territorio y bueno, haciéndolos cagarse muriendo al costado de la ruta, porque esa gente no iba a morir de coronavirus, iba a morir de mal de Chagas, bueno, de enfermedad de mosquito, de dengue, un montón de cosas. Entonces decís, ¿quién es el dueño? ¿Qué es el Estado? bueno, ¿Para qué lo llama? ¿Para ser independiente de qué? bueno. ¿Para vivir de un tipo que se cree que es el dueño de todo? ¿Cómo haces entender a un pibe que luchamos por una independencia para ser libres y de repente te encontrás que se están muriendo al costado de la ruta? Es difícil, para mí es difícil. Y Te yo la hacen difícil. no digo que sea fácil, lo que pasa es que, bueno, cada uno, esta baldosa, como yo les digo siempre, ¿no? Tenemos una baldosa, bueno, yo tengo esta baldosa, hoy tengo un monitor. Y bueno, esta es la tarea. No sé cuánto va a llevar, pero a mí no, digamos, el hecho de que sea difícil no implica que no lo haga, ¿no? Tal vez me va a llevar a desafiarme más para lograrlo hacer. Cuando empezamos esto, lo primero que pensé es voy a dejar, porque para mí es difícil. Es difícil no saber quién habla. Yo tengo que escuchar, yo a vos porque ya te tengo grabado en el disco rígido, pero hay algunos que es difícil, sí es difícil. ¿Qué sería más fácil? Bueno, listo, ya está, tengo edad como para poder decir. Bueno, Profe, pero esta es la decisión. ¿Entendés? Esta es la decisión y tiene que ver con un desafío. ¿Es difícil? Sí, por supuesto. Pero no es imposible. Esta es la otra parte de la oración.
¿Mm? ¿Me permite decir algo, profe? Sí. Quiero decir que aparte de lo que usted dice, todas sus dificultades y todo, que está, ¿cómo lo digo? Dejó plantada su semilla, que en cada uno de nosotros dejó su semillita y está floreciendo. Muchos de mis compañeros han usado en una planificación anual que nos pidieron las profesoras de práctica, que hicieron de primer año, usaron muchas de sus biografías, y por ahí las profes decían, pero esta biografía es muy pesada. Y muchos de mis compañeros pensaron, sí, es pesada, pero con nuestro acompañamiento podemos hacer que estos alumnos las entiendan, todo esto. Y biografías que usted nos dio, que es muy compleja en el nivel terciario, como usted nos dice, nos influye a no darle un libro de secundario que podemos encontrar en una biblioteca que dice las letras negras, que es lo más fácil que podemos hacer. 1, 2, 3, no encuentro respuesta, profe. Mirá, está acá en la página 66. Bueno, no. El conocimiento se construye, y eso quiero que usted lo sepa, que es muy importante, que lo quiero reconocer, que plantó esa semillita en todos nosotros. Mira, Yo en particular me planifiqué. yo te agradezco y la verdad que me emociona lo que vos decís. Cuando se recibió Ivanas, me mandó un WhatsApp y me dijo, yo quiero decirte que vas a estar en el aula, que aunque vos no estés, vas a estar. Y eso yo creo que es el mayor regalo que podemos tener, ¿no? Quedarnos en alguien. Y bueno, es difícil, Juan Domingo, es muy difícil. Es muy difícil porque uno lucha contra muchas cosas que no se pueden manejar. Sí, yo Pero creo que bueno, la injusticia, la es, injusticia sí, social, pero ¿sabés qué? Yo no me enredo en eso. Porque si yo pienso todo eso, pierdo energía. Y yo prefiero utilizar la energía para esto, para ver qué libro uso, qué cosa encuentro, hoy encontré Fratkin que no lo podía encontrar, y digo, uy, qué bueno, mira, vamos a trabajar esto de la revolución. Y bueno, a mí me pasó, profe, a mí me pasó que este año, bueno, en INTA vimos la microhistoria, ¿no? sí, Y, y digo, pucha, cuántas historias, cuántas sociedades dejamos de lado, cuántos sentimientos populares de gente que pasamos de largo durante todo el estudio de la historia, ¿no? Del secundario, el primario, y decir, ¿por qué no hacer una microhistoria ya de cosas cotidianas que en realidad fueron los cambios que fueron las bases de las grandes revoluciones? San Martín, Belgrano fueron grandes protagonistas de las revoluciones, pero también estaba la sociedad, claro, por también estaba supuesto. el comerciante, también Por estaban los supuesto, esclavos. seguramente estaba la que le hizo la bandera, estaba toda esa gente, y yo lo trabajé eso cuando yo trabajé la mujer obrera y la participación en las organizaciones sindicales, y los varones decían que las mujeres no habían participado porque no estaban en las marchas, o sea, como no aparecían haciendo número en las marchas, en las manifestaciones, la mujer no había participado. Y resulta que yo encuentro que mientras el tipo iba a la marcha, la mujer armaba las ollas populares para los que se habían quedado sin trabajo. O le llevaba las cartas al tipo que estaba preso en Devoto. O le cuidaba a los hijos a una que sí había ido a la marcha. ¿Y eso es participación o qué es? Pero bueno, eso lo ves cuando te metes adentro de la historia, ¿entendés? Cuando te metes en la trama y buscas y mirás otra cosa. Esto es lo que yo les digo, miren otra cosa, no se queden con la superficie, busquen detrás, porque seguramente lo van a encontrar. Si nos quedamos con las estructuras o si nos atamos a una ideología que no nos deja salir, no vamos a poder tener de alguna manera la riqueza de esa investigación que estamos haciendo o de ese trabajo. Esto me parece que es fundamental. Yo cuando lo hice en la tesis de licenciatura no lo sabía, yo hice etnohistoria, no lo sabía, yo lo hice ingenuamente, lo hice porque me pareció que era lo que correspondía, después me enteré que era, digamos, una metodología, y después desde la antropología, de alguna manera,
lo mejoré, qué sé yo, le di forma. Pero bueno, esto es lo que realmente nos lleva a abrirnos, no nos cerremos con la mirada. Como vos decís, y es difícil, y no se puede, no me sirve eso, No digo que no se puede, pero sí es un no me desafío. sirve. Y como No. decía Carlos también, a mí me sorprendió mucho que en las secuencias didácticas no podamos dar guía de lectura. Como que no le gustaba mucho esa idea de la guía de lectura. Y yo me decía, ¿y cómo aprende un pibe Y a bueno, entender un libro entre líneas, a entender el vocablo? pero eso es la mirada de un profesor. Seguramente vos vas a poder cambiar esa mirada. Hoy, ¿quién me decía? Pero Lorena, claro, obvio. me decía, a mí tales autores dicen esto. Bueno, pero yo no tengo por qué coincidir con esos autores. A lo mejor no coincido. A lo mejor puedo Claro. discutir a esos autores. Atrévanse a discutir. No digo discutir por decir cualquier pavada, pero sí a pensar otra cosa. A pensar si yo Yo creo comparto eso. que se desvaloriza a los chicos. Yo creo que cuando uno, como usted nos dijo, yo le doy este texto difícil, el de Gertz, pero lo vamos a trabajar juntos, porque yo sé que ustedes Me pueden. putearon hasta en chino. No, pero por ahí sí, al principio, pero después cuando estuvimos con usted, palmo a palmo, y es lo que a mí me pareció una secuencia. Era, a ver, obviamente que cuando vos escribís algo no es lo mismo que vos vas a plantear en una clase cuando la vas a dar. Y Lo que cuando vos pasa es das un que texto, los a docentes mí, subestiman a los chicos. ¿sabe Los lo que me corrigieron a docentes mí? subestiman a los chicos. Esto es ¿Sabe una lo que me realidad. corrigieron, profe? Que yo puse aspectos coyunturales. ¿Y sabe lo que me dijeron? ¿Y el pibe sabe qué es eso? Y obviamente que por ahí no, pero para eso estamos los docentes al lado, para Exactamente. lo que Eso se llama escribimos, alfabetización académica, se llama eso. ¿Mm? Vos tenés pero pareciera que eso no alfabetizar, es una es eso. palabra. Claro. A mí me sorprendió eso, ¿eh? Desde que, como usted dio la clase el año pasado, a plasmarlo en una secuencia, parecía que como, sí, recuerde que son chiquititos. ¿Y pero por qué son chiquititos no lo van a entender o no van a tener la capacidad de Bueno, interpretar? a mí uno de estos chicos fue el que me dijo, hay que deslegitimar la trama de significado. Y lo dijo cuando terminamos de ver, solito lo dijo, solito. O sea, el chico entiende todo. Miren, les cuento esto y me voy porque tengo ya la comida servida, me parece. Una chica estaba haciendo conmigo, no conmigo, en realidad era una practicante del profesorado, pero yo, como yo no me voy de mi clase, aun cuando esté el practicante, porque soy yo, no puedo irme, yo me quedaba con ella. Y estaba explicando la Segunda Guerra Mundial y dio una carta de un tipo que le dijo a la mujer, escribía un soldado, que él nunca más iba a poder mirar a su hija a los ojos, porque había matado a una nenita igual que estaba con una granada y la mató porque tenía una granada y se le iba a tirar en Vietnam. ¿No? Entonces, una carta terrible, hermosa, o sea, hermoso haber traído ese texto, ¿no? Que otro dirá, ahí trajo esa carta, qué bárbaro. No, era desgarradora la carta. Entonces, la chica dijo, la palabra guerra es chiquita. Y la profesora, la chica, no entendió lo que le dijo. No, ¿cómo guerra? ¿Qué me querés decir? Sí, profe, se levantó y la escribió en el pizarrón. Es chica. Y le digo, te está diciendo que la palabra que han creado no construye el significado real. Es muy chica. La palabra guerra significa mucho más que esas letritas que ves ahí. O Sí, sea, no alcanza. esa chica de 16 años estaba cuestionando un significado humano de la palabra guerra. ¿Sabes lo que significa eso? Eso es de una abstracción increíble. Y la practicante no entendía lo que le quería decir. O sea, la alumna estaba mucho más lejos que la chica que le estaba enseñando.
esto te va a pasar siempre con tus alumnos si querés escucharlos. Ahora, si vos te crees que sos un soberbio, que lo sabés todo, olvídate. No vas a aprender de tus alumnos. Y de los alumnos aprendés. Todo el tiempo aprendés. Y esto me parece que es lo más importante. ¿Mm? Bueno, chicos, Bueno, varias cosas. Entonces, lo que les dije un poquito por WhatsApp, mientras estaban conectados y yo no sabía. La idea es la siguiente. Ustedes tienen 20.000 cosas, yo no les voy a romper la armonía en este tiempo, porque me parece que tienen que preparar un montón de cosas. De todos modos, yo voy a ir organizándoles cosas, a lo mejor les subo material, ustedes no se asusten. Al que quiera preguntarme algo de los trabajos, porque está buscando, porque encontró, a mí no me molestan. Todo el tiempo que necesiten o que quieran, nos reunimos por Zoom o nos comunicamos por WhatsApp o me mandan por privado o me mandan en un mail, lo que ustedes quieran. Es decir, yo voy a estar con ustedes. No les voy a poner más clases porque me parece que en este momento atiborrarlos de cosas no tiene sentido. Es preferible volver después, hacerlo tranquilo y que ustedes tengan todo este tiempo para organizarse todo lo demás. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, porque esto es muy importante que ustedes estén de acuerdo, que tengan en cuenta que yo estoy disponible. Cuando lo necesiten y yo les pueda ser útil, es más, si alguno tiene que dar la materia conmigo y me necesitan, nos reunimos en un Zoom cuando quieran. Yo no tengo problema, eso ténganlo en cuenta también, porque yo tengo disponibilidad. Entonces me avisan, nos ponemos un día y le damos para adelante. ¿Está? Sí, profe. Bueno. No me extrañe. Los dejo libre. Ay, no sé, ¿qué me estás pidiendo? Chau, chicos. Estudio Chao, mucho y bueno, nos estamos hablando. Yo igual no los voy a dejar tranquilos, porque yo sí los extraño. Saludos Santos. Chao, profe. Buenas noches. Chao, Gracias chao, por todo. buenas Gracias. Profe, buenas Chao. noches. Gracias.